Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al webinar. Vamos a empezar en la hora. Damos, mientras hacemos la presentación, 2 minutos de cortesía cuando empieza la demo de contenido. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy en el webinar es organización y seguimiento de la producción con Steel Project PLM. Mi nombre es José Pedro Mateos, creo que todos los que estáis me conocéis, pero bueno, si alguno no me conoce, ahí tiene los datos de contacto, mi correo y mi teléfono, por si necesita cualquier aclaración adicional a lo que vamos a ver en el día de hoy. La duración será en torno a 30 minutos y abajo, al final del chat, en la parte inferior, tenéis un icono por si queréis escribir o queréis preguntar algo durante el webinar. Eh, bueno, estas son nuestras soluciones. Aquí tenéis el flujo de trabajo como lo entendemos en Steel Project, desde la importación del software de diseño hasta el montaje final en obra, es decir, transformar el archivo digital en archivo real. Hoy nos vamos a centrar en el punto 8, preparación y planificación de la producción y el monitoreo de la producción en tiempo real. Esto es lo que versa el webinar de hoy. Durante el seminario vamos a ver cómo configurar y utilizar la representación virtual del taller, tanto en estaciones de trabajo manuales como en máquinas de control numérico. Vamos a ver cómo obtener los tiempos de producción estimado en diferentes estaciones de trabajo, ver cómo establecer los flujos predefinidos según los parámetros que hemos combinado en Steel Project. Vamos a ajustar los flujos de trabajo en tiempo real según las cargas de trabajo pendiente en cada estación de trabajo o la disponibilidad que tengamos en cada una de las estaciones de trabajo. El software propone y nosotros finalmente decidimos. La recopilación del feedback automática y manual. Veremos cómo realizar un seguimiento del progreso de los proyectos utilizando códigos de color, barras de progreso dentro del propio modelo y ver este feedback sobre el modelo en 3D dentro de Steel Project. Y bueno, por último, ver el seguimiento de la actividad del taller en tiempo real, saber qué está pasando. Los beneficios de trabajar con esto: ahorro de tiempo, lógicamente, flexibilidad, reducción de los cuellos de botella, prevenir errores, maximizar las capacidades del taller, simplificar los procesos, ganar productividad, reducir operaciones de manipulaciones innecesarias, control mejorado de la actividad del taller y, por último, la mejora de la satisfacción de los clientes finales. Con esta pequeña introducción voy a ir a la demo en sí del programa. Vamos a ver un poco cómo entendemos nosotros la planificación y la gestión de la producción. Este es el software Steel Project PLM. Muchos de vosotros lo conocéis. Voy a entrar dentro de gestión de producción. Vamos a hacer el webinar sobre un modelo que algunos de vosotros habréis visto ya en FICE cuando habéis estado en Italia. Ahora tenéis la opción desde Steel Project de poder ver no solo las partes y los conjuntos como veíamos anteriormente, sino además desde la versión del año pasado, pues ver incluso el modelo en 3D dentro del software. Aquí tenéis el modelo sobre el que vamos a hacer la demo. Sobre este modelo iremos trabajando, iremos avanzando en la fabricación y iremos viendo cómo va llegando este feedback a este modelo, que como vemos en este momento no tiene nada, está sin trabajar, no hemos tenido feedback, es simplemente el modelo 3D, igual al que tenemos en Tecla, que sería este modelo de Tecla, el mismo que está en Tecla. Bien, lo que quiero mostraros es algo que muchas veces hemos comentado, pero quiero resaltar un poco que entendáis cómo funciona todo lo que vamos a ver ahora. La idea siempre en Steel Project es que tengáis el modelo de vuestro negocio en el software, es decir, que tengáis vuestro layout digitalmente
en Steel Project PLM. Este es mi taller, esta es mi representación, esto está vacío, vosotros tendréis vuestra configuración con vuestras estaciones de trabajo, con vuestros flujos de trabajo y con todo el proceso que tengáis vosotros en vuestra planta. Yo en mi caso, en mi taller hago una granallo todo antes de fabricar, entonces granallo, perfil y chapa antes de empezar a fabricar, lo envío a las máquinas de perfiles, FICEP o no FICEP. Los ángulos irán a una máquina de ángulos. Si los perfiles tienen operaciones de robot, operaciones de desmembrado, operaciones de preparación de soldadura, automáticamente serán enrutados al robot. Tendré operaciones de subcontratación. Aquí tengo una estación de subcontratación porque yo decidiré aquí si quiero subcontratar cualquier proceso de fabricación o por contra sigo fabricando dentro de mi taller. Pero yo aquí tengo una ventana en la que en cualquier momento puedo subcontratar cualquier parte de mi fabricación. Las placas vendrán a las máquinas de placas. Como tengo más de una, tengo un departamento de placas en el que hay 4 máquinas, cada una con las operaciones que hacen. Cada máquina hará unas operaciones distintas y serán las mismas que lógicamente hagan las máquinas. Con este flujo, cuando nosotros importamos o incorporamos una pieza, un conjunto o un modelo, ya sea de tecla, ya sea de IFC importado en Advanced Steel, por ejemplo, vamos a tener el proyecto, como hemos visto, en 3D, todo el proyecto completo. Y estas estaciones de trabajo que tenéis aquí no es una representación gráfica, son representaciones con entidades. Es decir, si vamos a una máquina de placas y una máquina como esta, como la Gemini, por ejemplo, pues vamos a ver que esa máquina tiene sus condiciones de trabajo, va a tener todas las reglas que van a determinar en esa máquina, los mecanizados que va a hacer, diferentes mecanizados, diferentes parámetros de nesting, de feedback, de mecanizados. Tendremos la configuración de las perforaciones, exportaciones, las chapas que va a trabajar esa máquina, las distancias por defecto, incluso el postprocesador de esa máquina, que será donde se rijan todas las condiciones de trabajo de esa máquina. La distancia de los materiales que va a trabajar, los mecanizados que va a hacer la máquina, la zona de trabajo, los nesting, cómo va a ser la secuencia de corte, en qué orden vamos a tener todas las torretas de herramientas de la máquina, tanto de taladrado como de fresado, como cualquiera de las operaciones que haga la máquina. Es decir, que ya veis que no es una representación gráfica, sino que es una representación de entidades que tienen propiedades. Todas estas propiedades son las que rigen luego que cuando una pieza entra en Steel Project PLM tenga automáticamente su ruta de fabricación. Esto además lo mezclamos con diferentes opciones como mecanizados o grupos de perfiles. Por ejemplo, los ángulos, en mi caso, si lo veis, van a venir primero por defecto a la máquina de ángulos, sino a la máquina de perfiles y seguirá su ruta de fabricación. Las chapas taladradas por defecto irán como primera opción a la Gemini, si no a la tipo A y si no a una máquina no FICEP que también hace taladro. Las chapas no taladradas por defecto irán a la Cronos, que no taladra, en la mía, y luego iría a la Gemini, a la tipo A o a la máquina no FICEP. Bueno, vais viendo que en función de las estaciones de trabajo, los grupos de perfiles y los mecanizados que hacemos, nosotros podemos configurar el layout tal cual lo tengáis vosotros. No hay ninguna limitación ni en operaciones, ni en estaciones de trabajo, ni en nada, porque nosotros configuramos todo aquí. Por ejemplo, si entramos en una máquina de ángulos, en el grupo de perfiles de ángulos, veis que yo tengo definido la longitud mínima y máxima de ángulo que quiero que vaya a este grupo de perfiles. Vamos a ver qué detalles son los que definen este grupo, es decir, el tipo de ángulo entre 1 y 200. A partir de 200 los ángulos irán a otra máquina porque así lo tengo yo definido. Así son las máquinas que yo tengo. Si yo vengo a otra máquina, pues podré ver que esa otra máquina también trabaja los ángulos y serían, en mi caso, en cuanto yo pusiera aquí mínimo 201, pues los ángulos mayores a 200 irían directamente a esta máquina. Entre eso que os he explicado del layout, los grupos de perfiles y los mecanizados, que nosotros definimos qué es un mecanizado y a quién afecta un mecanizado. Si yo entro en una máquina, en un taladro, le defino qué es un taladro, le defino a qué partes afecta, etcétera, etcétera. La combinación de todo esto hace que tengáis un layout
muy flexible y que reproduzca el taller virtual o el taller real que tenéis vosotros. Si vemos en la presentación que estábamos antes, voy a volver un momentito porque quiero mostraros eh, una, una característica de otro layout. Por ejemplo, en este layout que yo tengo aquí, podemos ver cómo hay otro tipo de pieza que yo puedo fabricar. Esto lo hacemos mucho en Latinoamérica. Es un perfil compuesto un cajón, realmente un cajón compuesto por 4 placas con todos los accesorios que lleve ese pilar. O podemos también hacer que sea una viga a 3 placas como esta que lleva accesorios, que lleva rigidizadores y lleva otro tipo de elementos a armar. Bueno, este tipo de elementos requeriría de un layout diferente al que yo os he mostrado, que es el que tendría yo en mi taller. Este sería otro. Si yo, por ejemplo, hago el despiece de este pilar hecho en cajón, pues yo tengo aquí todo el despiece de este cajón. Veis que hay chapas, lógicamente, cada una de las partes que componen este cajón. Crearía una orden de fabricación, ya sabéis, en la agrupación simplemente arrastrar en la ventana selección ese conjunto y aquí lo enviaría a producción. Veis que es un layout completamente diferente. Aquí pasarían por máquinas de placas, empate o armado de las alas o del alma cuando sea necesario, es decir, si la longitud del pilar es mayor a 12 o 6 metros, la longitud de chapa que yo tenga, pues yo primero empalmaré esas vigas, esas alas y esas almas, después pasarían al armado, propiamente dicho, del cajón o de la viga 3 placas, irían a arco sumergido, irían al vestido de ese pilar, es decir, donde voy poniendo el resto de componentes que forman ese pilar, soldadura, aquí se granalla después, cuando el conjunto está ya soldado, se pinta, hace control de calidad, expedición y montaje final en obra. Este es otro layout, ya veis, completamente diferente, de otro cliente, completamente diferente, pero que atiende a su realidad, que se basa en la fabricación de perfil armado básicamente. Él tiene diferentes equipos de armado y diferentes equipos de soldadura, tiene 3 naves, en cada nave tiene posiciones diferentes, el armador de la línea 1 en la posición 1, la línea 1 posición 2 y así con la línea 2 y la línea 3. Igual para los soldadores. En este caso, cuando yo envío a producción este pilar formado por cuatro placas que hacen el cajón más el resto de componentes, veis que cada una de las piezas queda automáticamente enrutado a la máquina que le corresponde. En este caso, esta chapa, que es la que veis aquí abajo, pues es una chapa que no es taladrada, entonces esa chapa va a ir a la máquina Cronos, ya os dije que esta máquina no taladraba en mi layout, entonces automáticamente por defecto va a esta máquina. Veis aquí la carga de trabajo que tienen las máquinas en esta orden de fabricación, el 24% va por la Gemini y el 75,86 va por la Cronos. Automáticamente el software me va enrutando cada una de las piezas para ir agrupándolas en la máquina más productiva. Bien, en este caso, esta pieza, por ejemplo, que es es la parte principal del cajón que hemos visto, esta pieza principal lleva esta ruta de fabricación. No hay que empalmarla porque mide 3211, la sacamos de una chapa, entonces se corta, no hay que empalmarla, con lo cual veis que no está recuadrada esa estación de trabajo, pasa directamente al armado de 4 placas del cajón, luego iría al arco sumergido, armado para seguir poniendo los elementos, soldado, y así sigue hasta el montaje final en obra. Veis cómo el software automáticamente va en cada pieza identificando la ruta. En la otra iba directamente a la máquina de placa, esta sigue una ruta completamente diferente porque es el perfil principal y es sobre el que va a recaer la operación de armado del cajón, el arco sumergido, etcétera, etcétera. El software en estos puntos me ayuda a identificar de que esta pieza que tiene que ir por la Gemini, ya lo hemos dicho, pues perdón, por la Cronos, lleva chaflán y esa máquina no tiene operación de chaflán. Entonces, bueno, el software aquí me va advirtiendo de que esa máquina no podrá hacer esa operación. Igual, esta pieza lleva un taladro de diámetro 17,5 y esa máquina no tiene esa herramienta habilitada. Tendría que proveer de esa herramienta a la máquina para que la placa taladrada
esta placa taladrada que va a ir por la Gemini, pues tendríamos que proveer de esa herramienta a la Gemini para que pudiera taladrar ese diámetro. Veis que estoy simulando la fabricación, estoy haciendo una fabricación digital y me estoy adelantando a los problemas que puedan aparecer luego en el taller. La idea es que yo aquí me anticipe, empiece a gestionar estas incidencias para que no lancemos el problema al taller. Esto es un ahorro de costes, una optimización de tiempos y es el objetivo de fabricar digitalmente todo y cada uno de los elementos de esta orden de fabricación. Bien, esto era lo que os quería contar. Ahora ya de ese otro layout que estamos viendo. Aquí ahora sigo con el Steel Project. Voy a ir a gestión de producción, que es en mi caso el que vamos a poder ver en la demo de hoy. Estábamos antes viendo que íbamos a trabajar sobre el proyecto Feature Open House. Ese proyecto no tiene nada de fabricación, como hemos visto. Simplemente lo que voy a hacer es hacer una agrupación de piezas. Voy a agrupar una serie de perfiles y los perfiles en IN en este caso lo puedo hacer fácil. Arrastro el proyecto completamente para fabricar. Aquí utilizo los filtros y puedo filtrar directamente por los perfiles que hay en este proyecto. Aplico, estoy aplicando el grupo de perfiles que os mostré antes. Voy a la puesta en fabricación, me estoy creando una puesta en fabricación, es lo que acabo de hacer ahora, una agrupación de piezas que va a ser una orden de fabricación. Me vais a permitir un momentito que vuelva a mostraros la orden de fabricación porque le voy a cambiar el nombre para poder seguirlo. Acabo de crearla. Sabéis que la manera de ver la orden de fabricación es venir aquí a la parte de orden donde están todas las órdenes de fabricación. Aquí al final yo tendré mi orden de fabricación. Esa orden de fabricación que acabo de crear es esta. Aquí están todos los elementos que acabo de seleccionar, todos los perfiles en H y en I que voy a fabricar. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Webinar Perfiles, por ejemplo, para que podamos seguirlo. En lo que queda de demo. Voy a enviarlo a producción, vuelvo a la pantalla en la que estábamos antes. Aquí vais a ver que cada elemento tiene su ruta de fabricación automáticamente. Vais a ver cómo cada elemento, cada pieza, cada perfil de esta orden de fabricación va siguiendo la ruta. Voy a hacer un poquito más grande esta pantalla para que lo veáis un poco mejor y esta un poco más pequeña. Bueno, aquí vais a ver cómo cada uno de los elementos que tenéis aquí abajo, pues van siguiendo. Este va a ir a la máquina, a esta máquina, la Endeavor, y vais a ver que va a hacer corte con sierra y taladrado. Y el tiempo individual que hay previsto para cada una de las piezas. Veis que esta tiene otro tiempo, cada una va teniendo sus tiempos y va pasando por unas estaciones de trabajo. En este caso, esta pieza pasa por la Endeavor, que va a hacer corte con sierra y taladro con sierra con los tiempos que veis ahí. Además va a ir por el robot, porque ya veis que lleva un desmembrado de ala y de alma, más unos vaciados del alma. Pues este robot para hacer esas operaciones de coping tiene este tiempo de 30 minutos. Bueno, pues aquí estáis viendo que cada pieza sigue su ruta de fabricación. Veis cómo va recuadrando las estaciones por las que pasa y cómo va poniendo el tiempo previsto que tiene para hacer cada una de ellas. Además, yo podré aquí decidir, esto es lo que el software me propone. El software me propone ir por esta máquina porque mi primera opción es la máquina más rápida para hacer esto, la más eficiente, pero yo además antes de decidir si doy por bueno esta ruta que el software me propone, hago clic aquí en carga de máquina y veo la carga pendiente que tienen cada estación de trabajo de los trabajos anteriores. En este caso, la Endeavor tiene una carga de un 65% de trabajos anteriores y sin embargo esta otra máquina no FICEP no tiene nada. Entonces yo puedo decidir varios elementos, los que yo quiera, balancear, o sea, moverlos a otra máquina. De esta manera yo voy balanceando la carga de trabajo entre máquinas. Ya veis que en este momento ya la otra máquina también tiene tiempo y también tiene carga de trabajo. ¿Veis? Sin embargo, cuando yo he movido las piezas a esta máquina, fijaros que incluso el software aquí me advierte, ojo que no tenemos diámetro de 18 en esta máquina. Con lo cual, si yo lo mando por aquí, voy a tener problemas para hacer ese diámetro porque esa máquina no tiene habilitada esa herramienta. Bien, voy a dejar todo por defecto donde estaba para la Endeavor, para hacer
el nesting un poco más completo. Voy a hacer un nesting de perfiles. Aquí la estimación que hay de tiempos en este punto, yo veo la ruta que me está proponiendo, puedo ver la carga de trabajo que hay en esta orden de fabricación para cada una de las estaciones de trabajo, la cantidad de piezas que van a ir, un peso y un tiempo total en cada una de las estaciones. ¿De acuerdo? Aquí yo voy a ir más balanceándome o viendo la carga de trabajo que me va a suponer esta orden de fabricación en mi taller. Voy a hacer un nesting de barras, no lo voy a explicar, ya tenemos un webinar de esto que lo podéis ver en el canal YouTube de Steel Projects o desde la propia página de Steel Project también podéis acceder a ver en detalle un webinar sobre anidado de perfiles. Voy a hacer un anidado muy rápido, automático, para anidar estas barras y poder seguir con la D. Cuando tenga el nesting terminado, bien se han creado 4 vigas, como veis aquí. Vale, perfecto. Pues vuelvo a la ventana en la que estaba. Y en esta ventana de envío a producción ya voy a trabajar sobre las barras que acabo de crear, no sobre las placas. Voy a ver las 4 barras que me han salido aquí. Las voy a ver aquí. Ya tengo el nesting, el número de nesting que se ha creado, con las 4 barras, y si yo hago clic en cada una de ellas, voy a ver el tiempo total que supone esas barras en cada una de las máquinas. Lo vais viendo, puedo ir haciendo clic en cada una de ellas y voy a ir viendo los tiempos totales de cada una de las barras. Yo podré hacerlo por parte, como ya he hecho antes, o una vez que estén hechas las barras, aquí podré ir viéndolo sobre las barras que acabo de anidar. Bien, lo siguiente que me falta es enviar a producción esta orden de fabricación que acabo de crear. Yo podría incluso las barras también que están aquí, en este punto, podría moverlas igual que he hecho antes, en lugar de mandarla a esta máquina, mandarla a esta otra y los tiempos se irían actualizando automáticamente, porque puede ser que decida que una barra vaya definitivamente por otra máquina. Haciendo aquí clic en acción, lo que estoy haciendo es esta orden de fabricación que yo tengo en planificación, es decir, que yo estoy trabajando con ella en la oficina, todavía no la he puesto a disposición del taller. En este momento sí que estoy enviando esta orden de fabricación a taller, para que ya las estaciones de trabajo la vean y puedan empezar a trabajar en ella. Esto es lo que estoy haciendo, enviando esta orden de fabricación al taller para que todos lo vean. Con esto, lo que hemos hecho cuando venimos a la orden de fabricación, como veis, ya nos dice que esta orden de webinar, veis que esta barra de progreso nos dice que está nesteada al 100%, es decir, todas las piezas de esta orden de fabricación están nesteadas y además todas las piezas están enviadas a producción, como habéis visto. Sin embargo, no hay nada todavía mecanizado, ni armado, ni soldado, no hay nada hecho, simplemente está enviado a la máquina. Bien, aquí tenéis la composición, veis todas las partes que están anidadas y enviadas a producción. Además, si en lugar de ir a una orden de fabricación vuelvo al proyecto, también lo voy a ver a nivel de proyecto. O sea, puedo ir a un proyecto y sobre ese proyecto ver cómo va mi proyecto con las barras de progreso, saber cuánto he enviado a máquina, cuánto se ha mecanizado, cuánto se ha cortado. Todo esto lo puedo ver directamente poniéndome sobre el propio proyecto y sobre la barra de progreso del proyecto. Voy a ver cómo va mi proyecto, cómo va incluso mi sector a nivel de sectores, si es que he dividido en sectores la obra, los conjuntos, voy a ver cómo van todos los conjuntos, cuántos tienen algo en producción, cuántos no, y por último las partes, cuántas partes, cómo va cada una de las partes y el grado de avance de una manera muy gráfica, puedo ir viendo qué partes he empezado a trabajar en ellas. Bien, en este punto lo único que he hecho es enviar la orden de fabricación, no he mecanizado nada, pero las máquinas FICEP, como sabéis, en automático van a levantar el feedback de cada estación, nos va a informar de qué está pasando en la Endeavor. En mi caso, pues irá diciendo cuándo entra la barra, cuándo la termina, quién es el operario que está en la máquina, en qué fecha se hace, cuánto tiempo tarda, incluso la colada del material. Yo voy a simularlo manualmente. Tengo la opción de trabajar manualmente con el feedback y simular yo lo que va a hacer la máquina FICEP y lo que no es una máquina FICEP, pues a un puesto de trabajo
manual, pues lo tendría que hacer yo como lo voy a hacer ahora o con una consola de producción, con uno de dos. Selecciono la orden de fabricación que creé antes, webinar perfiles, tengo las 4 barras, yo puedo venir y 2 de ellas directamente decirle que están hechas. Por ejemplo, esta primera en cantidad 1, pues yo ya la puedo decir, podría poner incluso la colada aquí, si quisiera, podría rellenar la colada, pero en este caso voy a darle simplemente el avance de la fabricación para decirle que esa pieza ya está hecha. Yo sé que soy el operario, mi nombre es José, el día, la fecha, la máquina, tengo la opción de ponerlo, o sea, esa información se queda grabada y voy a tener toda esa información para consultarla. Voy a hacer, por ejemplo, también esta otra o esta otra, por ejemplo, le digo que también está hecha, entonces la barra 1 y 2, yo ya le he dado feedback manual para ver el avance del mecanizado, es decir, es lo que la máquina Endeavour haría en automático. Voy a forzar el feedback, tarda un minuto en volver, pero yo voy a forzarlo durante, o sea, por no esperar el minuto, lo fuerzo, ya lo he recibido el feedback, entonces vais a ver cómo la barra de progreso del proyecto o de la orden de fabricación ha ido avanzando diciéndonos que ¿lo veis? Ya tenemos una barra de progreso marrón. En mi caso, el marrón es el color del mecanizado. Veis que dice que hay 12 piezas mecanizadas de un total de 26. El 37,5 está mecanizado. Si entramos a la orden de fabricación, pues igual veríais aquí las partes que están hechas, las que están en color marrón, y en verde las que todavía no están hechas. Igual con el proyecto completo. Esto es una manera de avanzar en el feedback. Otra manera de avanzar en el feedback es directamente con el Workshop Assistant, este que tenéis aquí, que es el que nos va a hacer informar sobre el avance de la producción con una consola manual, como conocéis, que nosotros llamamos Workshop Assistant. El asistente de taller es una herramienta muy sencilla de trabajar. Simplemente pues le pongo el nombre del operario. Si trabajamos con código de barras, escaneamos. Aquí veis que tengo todas las estaciones de trabajo que yo tengo en mi taller. Todas. Voy a ir a la Endeavour, por ejemplo, otra vez, y voy a dar voy a dar el feedback de las 2 que faltan para no tener ninguna barra pendiente de terminar. El funcionamiento es muy parecido. Busco la orden de fabricación, webinar, veis que nos quedan 2 barras. Bien, pues estas 2, que es lo que haría la máquina FICEP. Tenéis un webinar también en detalle de cómo funcionan las consolas de producción, si queréis tener más detalle de cómo funcionan estas consolas de producción para avanzar sobre el feedback. Vuelvo a cambiar de estación de trabajo porque la misma consola sirve para cualquier estación de trabajo, tanto manual como automática. Ahora entro como armador. Selecciono, siempre el funcionamiento es igual. Selecciono la orden de fabricación, webinar perfiles. Aquí tengo todos los conjuntos que yo tengo por armar y voy a decirle, por ejemplo, pues que he armado estos conjuntos directamente. Le doy a validar. Me pide generar unas etiquetas. Podría imprimir la etiqueta directamente para tener la etiqueta y pegarla en el conjunto. Toda esta información va a venir a Steel Project PLM. Voy a ir a buscar el feedback igualmente para que se muestren las barras de progreso. Ya lo tenemos. Entonces, si yo vuelvo a el proyecto, por ejemplo, para volver por no ir a la orden de fabricación, sino ir al proyecto completo, pues vais a ver cómo el proyecto ya nos indicará el grado de avance también de estación manual, en este caso, de el armado. Bien, si me pongo aquí sobre el proyecto, aquí lo veis, como el azul, que es el armado, como ya hay un avance de armado también y del mecanizado. ¿Lo veis? Ya vamos teniendo avance de fabricación de otras estaciones de trabajo. Esto, como os dije antes, teníamos la opción de verlo en 3D. Podíamos ver aquí en 3D cómo va viniendo el feedback. Si sobre este modelo que no tenía feedback, ahora aplicamos el feedback, pues ya lo veis como por colores va avanzando y nos va diciendo que en verde es lo que es exportado a máquina, en este marrón es lo que está exportado a máquina y mecanizado, y en azul lo que además de mecanizado ya está armado. Ya podéis ver aquí cómo llega todo el feedback al propio modelo. Aquí lo veis, tenéis toda la barra de todo el árbol de diagrama de piezas, toda la jerarquía del proyecto la tenéis aquí.
podéis ir seleccionando cualquiera de estos elementos y este elemento selecciona cuál es en el árbol de componentes que veis aquí. Bien. Esto respecto al avance de la producción y cómo la podemos ir viendo gráficamente. De la misma forma la podemos ver en el modelo de teclas. Si yo vengo aquí a Steel Project, veis que tengo el menú, mi propio menú de Steel Project. Yo puedo cargar el feedback directamente, el feedback de fabricación, el que genera Steel Project, lo puedo cargar directamente sobre este modelo. Entonces yo voy a importar, voy a cargar el avance de fabricación del modelo, lo acabo de hacer, y vais a ver cómo el modelo, si se lo mandáis a vuestro cliente, ya hay clientes que lo están haciendo, de enviar el archivo de fabricación una vez a la semana o cada 15 días, o el acuerdo que tengáis con vuestro cliente, para mostrarles a ellos cómo va avanzando gráficamente la fabricación. Si yo vengo aquí al estado del proyecto, selecciono la visualización de Steel Project PLM, las propias barras que tenemos nosotros aquí, le ponemos una fecha de fabricación, por ejemplo, el 10 del 1 del 2022, le decimos que nos vaya mostrando el feedback día a día y vais a ver cómo no hay nada el día 10, ni el día 11, ni el 12, vamos avanzando hasta el día 20, que ya sí que hay avance de fabricación. ¿Lo veis? El día 20 es cuando empieza a haber avance de fabricación. Antes, el día 19 no había nada hecho. El día 20 ya tenéis un grado de avance de fabricación. Y además, si os ponéis sobre cada uno de los elementos que tienen avance, sobre ese, por ejemplo, estamos en tecla, esto directamente en tecla, podéis abrir, consultar el componente, y dentro de la pestaña Steel Project PLM vais a ver que ese elemento se fabricó, se cortó y se armó en la fecha que veis aquí. Es decir, vais a tener todo el grado de avance de la fabricación, tanto gráficamente como, digamos, en estos cuadros de propiedades de cada una de las piezas del modelo 13. Bueno, pues esta es otra manera de ver cómo avanza la fabricación, o cómo puedo analizar el grado de avance de la fabricación y cómo hacerlo transparente a vuestros clientes. Me gustaría mostraros algunos reportes que usan en algunos clientes sobre el avance de la fabricación. Este es un reporte que utilizan algunos clientes, en el que van viendo lo que van haciendo por cada una de las estaciones de trabajo, de plegado, de picos, de láser, de soldado, de armado, de las diferentes máquinas. Van sacando por un rango de fechas un total y un acumulado de kilos y de piezas que van haciendo en cada una de las estaciones de trabajo. Es una de las maneras de ir viendo cómo va avanzando la fabricación, o cómo tener el estado del proyecto a medida que se va avanzando. Este es otro parecido, pero con una información diferente, en el que también van viendo lo que va avanzando. Este, que es un reporte de máquina FICE que se genera automáticamente, es un reporte en el que vais viendo, este es un cliente real en el que hemos consultado desde el día 2 de enero hasta el día 31 de enero para una máquina concreta. Veis el nombre del operador, el tipo de perfil, la longitud, a qué hora empezó, a qué hora terminó, el tiempo total. Bueno, veis un grado de eficiencia cuando no hay pérdidas, en rojo cuando sí lo hay, porque esta barra la terminó a las 8:48 y la siguiente la empezó a las 9:28. Es decir, hay 50 minutos que la máquina no hizo nada. Bueno, aquí tenéis todo el análisis muy pormenorizado de qué pasó barra por barra, hasta un total de 67 páginas, pero si llegáis a la última, también es muy interesante ver que esta máquina en producción ha estado, o de estas 710 horas, que es la diferencia entre una fecha y otra, 275 estuvo apagada, 435 encendida. El tiempo que estuvo encendida, el 53% estuvo en producción, es decir, corte, taladro o marcado, o scribing. Lo demás no es producción para la máquina. Entonces, pues fijaros, 233 horas en producción. El resto de la máquina no ha estado en producción. ¿Por qué no ha estado en producción? Pues aquí lo veis. Porque tenéis un 10% del tiempo que la máquina estaba lista para empezar y el operario no empezó. ¿Por qué? Pues no tenéis grúa, no tenéis, el operario está descargando la máquina o está haciendo otras tareas. Pero fijaros que tenéis un 10% prácticamente del tiempo en la máquina lista para empezar y no ha empezado. O esperando materia un 4%. Aquí podéis analizar rendimientos en peso y en kilos hora de la máquina en cuanto a piezas o a número de barras. Bueno, creo que son reportes que salen automáticos de las máquinas, se generan automáticamente en la máquina FICEP. Creo que es muy interesante tener esa información, porque la máquina la genera automáticamente, es una información gratuita, no hay que hacer nada, y la máquina la está grabando a medida que
que está trabajando la máquina. Diferentes informaciones de qué se produjo por proyecto y por día y por máquina, pues aquí lo vais viendo, diferentes opciones de sacar reportes de diferentes formas o diferentes registros que los clientes han ido haciendo. En este otro, por ejemplo, también es un registro que mezclan además controles de calidad, pues aquí tenéis registros de producción y además los registros de calidad. Si ha habido una inspección visual, pues aquí ponen RV de registro visual, RD, registro dimensional, lo que sea. Van poniendo las piezas sobre los que calidad interviene y tenéis todo este reporte de producción junto con inspecciones de calidad que se están haciendo. Y bueno, diferentes informaciones, este último también creo que puede ser interesante, que es el que van haciendo perfil por perfil y día por día y proyecto por proyecto, los sobrantes que van teniendo cada nesting que van haciendo para ver el grado de aprovechamiento que están teniendo del material. Esto en cuanto a reportes. Me queda muy poquito que contaros porque estoy fuera de tiempo además, pero sí que no quiero dejar de mostraros esta parte que vamos a mostraros o que vamos a tener totalmente funcional el año que viene, que la preguntáis muchas veces, y es la parte de supervisión, la parte donde tenemos la planificación de la carga de trabajo. Este botón yo ya veis que ya lo tengo. Nosotros ya empezamos a trabajar con él y empezamos a hacer test de esta prueba. Bueno, aquí vais a tener un diagrama de Gantt con las estaciones de trabajo y los operarios en los que vamos a tener la carga de trabajo en las diferentes zonas de trabajo y cómo bueno, pues iremos teniendo diferentes avisos cuando tendremos sobrecarga de máquina o veremos hasta qué fecha tenemos planificada las máquinas con la carga de trabajo pendiente que tiene el taller. Pues esto por mi parte, creo que me he ido un poco de tiempo, pero bueno, os pido disculpas, creo que era importante todo lo que he mostrado y voy a atender alguna pregunta que creo que tenemos en el chat. Entonces, a ver, Gibran, buenas tardes. Advanced Steel, ¿cómo serían los reportes? Sí, Gibran, el tema de los reportes es exactamente igual. Los reportes los genera Steel Project. Entonces, el origen da igual del software, da igual que sea uno que otro. Una vez que la información la tengamos dentro del software, seremos ya nosotros quien generaremos todos los reportes de producción. O sea que no hay ningún problema por todo esto. En cuanto al webinar de importaciones de Advanced Steel, creo que tenemos. Sí, si quieres, yo me pongo en contacto contigo y te lo hago llegar para que lo puedas ver en detalle. Pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Es decir, la idea, porque Advanced Steel sí que puede generar un IFC y un IFC nos va a dar el modelo completo. Es decir, nos va a ofrecer el 3D del total del proyecto, igual que hemos hecho aquí. Es decir, importando un IFC en Advanced Steel, vamos a poder importar el modelo tal cual lo estás viendo aquí. O sea, si tú modelaras esto en Advanced Steel, nosotros lo importaríamos tal cual. Tendríamos todo el proyecto 3D y, por supuesto, conjuntos y partes en 2 y en 3D, eso por supuesto, pero además a este nivel incluso de proyecto, porque el origen sería IFC y ese origen incluye toda la información del modelo, como ves aquí. ¿Alguna consulta más? Bueno, pues os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Os doy las gracias por asistir al webinar y en todo caso quedo a vuestra disposición. Tenéis mi correo y nosotros tenemos vuestros datos de contacto, pues estaremos a disposición si necesitáis cualquier duda o cualquier aclaración de lo que hemos visto. Os agradezco mucho la atención y espero que nos veamos pronto. Os mando un saludo a todos. Gracias.